Asiento, hermanitos queridos, un momento. Celebramos esta Eucaristía, esta liturgia de hoy, domingo 21, siguiendo guiados por el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Y como ya les he dicho, pues la primera lectura, el Salmo, generalmente nos dan una pista de lectura del Evangelio, ¿verdad? Ver las raíces que están ahí en cada uno de los textos que leemos del Evangelio, como ahora en que el Señor echa para afuera un mayordomo, a Sebna, y lo quita de su puesto, lo destituye para llamar a su siervo Eleazín, etc. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le traspasaré tus poderes, etc. Le da también una expresión muy de esa cultura, las llaves, o sea, el poder, le confiere, le traspasa un poder, como lo hace Jesús con Pedro en el fragmento que hoy hemos meditado. Es muy hermoso este tema, pero hay muchos temas, muchos puntos bonitos que nos invitan a una reflexión. En la oración colecta, se llama colecta porque junta las intenciones de la iglesia, toda la iglesia. Amén de nuestras oraciones e intenciones particulares, juntamos todas las intenciones de la iglesia y le pedimos a Dios, que es el que puede hacer de nosotros y promover la unidad. Le pedimos que nos conceda amar lo que nos manda y anhelar lo que nos promete, para que en medio de las preocupaciones de esta vida, y a veces traemos muchas preocupaciones, pueda nuestro corazón encontrar la felicidad verdadera. Es una oración muy bonita, pues es la oración de la iglesia, ¿verdad? Es la oración de la iglesia. Entonces es la oración que brota de la contemplación y de la experiencia milenaria de la iglesia. Hermosas también las palabras de Pablo en la carta a los Romanos, esa admiración de Pablo, qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué grande. Qué impenetrables sus designios e incomprensibles sus caminos. Como diría Isaías, tus caminos no son, o nuestros caminos no son tus caminos, o al revés. Ni nuestros pensamientos son tus pensamientos. Él está por encima de todo esto. Y eso, bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que así es. Y por eso dice Pablo, a Él la gloria por los siglos de los siglos, la alabanza. Temas preciosos, en sí mismos sencillos, pero muy profundos. Y nos centramos, hermanitos, en la liturgia de este día, que está marcada por el texto que hemos escuchado del Evangelio de Juan. Este texto concluirá el próximo domingo, ahora es un fragmento, falta un segundo fragmento. Cierra con la advertencia de Jesús: no le digan a nadie que yo soy el Mesías, a nadie. Incluso en el Evangelio de Marcos, ese mandato de Jesús es el más explícito, y esa intención de Jesús de esconderse, de no dar a entender, no revelar plenamente su identidad, obedece a que no quiere crear falsas expectativas ni tampoco adelantarse a los tiempos, al momento, porque puede haber malos entendidos. Y así llegamos a ese hermoso texto, denso, intenso, y que se presta para un análisis y una reflexión desde nuestra fe. No olvidemos que nuestra fe es en la iglesia, que somos miembros de esta comunidad de Jesús, que definimos y la proclamamos en nuestro credo, una
santa, católica y apostólica, como las notas propias de la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué no nos acercamos a meditar en esto con un dato muy simple y, por qué no, respetuoso? Es un dato, sencillamente un dato. Aquí en Juárez, nomás en Juárez, en números redondos, hay 1,000 denominaciones cristianas, con 1,000 nombres diversos, son 1,000 denominaciones cristianas. Esto es, sin más ni más, una fragmentación dolorosa del mensaje de Jesús. Padre, que sean uno. Y si nos enfrentamos a un dato así, pues un pequeño esfuerzo de lógica formal nos dice, oye, pues 1,000, o todas son falsas, o todas son verdaderas, o ¿cómo lo vamos a hacer? Tan fácil así se puede caminar por un camino de esa naturaleza. Bueno, así con ese trasfondo, ¿verdad? Podemos nosotros acercarnos al texto que leemos hoy, que ya lo conocemos y además pues ya lo hemos leído bastante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús hace a sus discípulos lo que ahora llamaríamos un sondeo de opinión. ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente de él? Tal vez las respuestas de nuestros contemporáneos serían más heterogéneas que aquellas dadas por los discípulos. ¿Quién sabe qué diríamos ahora? Y esta pregunta pues atraviesa los tiempos, los siglos, y llega a cada corazón, a cada alma, a cada mujer, a cada hombre, y llega planteada por el mismo Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, hemos oído tantas cosas. ¿Cuántas cosas se dirían hoy? ¿Quién es Él? Un filósofo, un maestro de sabiduría, como era la costumbre de aquel tiempo, el fundador de una religión, un hombre pues como Séneca, como Marco Aurelio, como esos hombres que se preocupaban por una cuestión moral. ¿Quién es realmente? Y esa pregunta, ¿hacia dónde apunta realmente? ¿Quién soy yo? No para qué sirvo propiamente, ni cuál es la funcionalidad, sino ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Una pregunta por lo demás que de alguna manera ya hemos respondido, aún sin darnos cuenta. Pero sería bueno hacer de nuevo el sondeo, y no por una agencia encuestadora, sino como una pregunta que el mismo Jesús dirige a cada uno de nosotros hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, la gente no dice nada. No está así, no constituyes un problema que dijéramos muy serio. Pueden prescindir de ti tranquilamente. E incluso ajustarse a yo le rezo, yo esto, hacer de esto una cosa mía, pero no más, o sea, yo no, más de eso no. Quizá no sabríamos ni siquiera decir nada al respecto. Una pregunta que atraviesa la historia y llega a cada uno de nosotros y cuya respuesta se ha de dar en el silencio de nuestro corazón con total sinceridad y con la vida misma. No son respuestas intelectuales. La gente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre, sépanlo, significa sencillamente hombre. Hombre. ¿Quién dice la gente que es este hombre?
Pues ahí ya se tomaron algunas decisiones ahí que transmite Mateo. Unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, Jeremías o algunos de los profetas. El primer hippie. Eres un revolucionario, ¿verdad? Ahí cuando la teología de la liberación, él fue el inspirador de unas revoluciones sociales, etcétera. ¿Quién es él? Pero la pregunta va muchas veces más bien dirigida, y así debemos entenderlo también a nosotros. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para esta comunidad de discípulos míos hoy, aquí, en esta circunstancia? Porque no es tan individualista, tan privada, sino que exige una respuesta más comunitaria. Y de ahí, de esta respuesta, podemos mirar el futuro. ¿Quién es Cristo para nosotros? Entonces, quizá no supiéramos decirlo exactamente. Es la pregunta de cuya respuesta depende incluso el valor de nuestra vida. Además, ante esta pregunta se divide la historia toda y la historia de cada hombre. Ante él se divide la humanidad. Él mismo dijo, según San Mateo, yo no he venido a traer la paz, sino la espada, es decir, la división. Así lo dijo él. No se trata pues de una cuestión de funcionalidad, sino de un problema del ser, lo que es en sí mismo, y de ahí lo que Él es para mí y para todo hombre y toda mujer, antes y después de Él. Se equivocan ellos, ¿verdad? Porque ellos piensan en un maestro de sabiduría, al estilo como los que ellos tenían en su religión, pero Cristo es mucho más que eso. El texto de hoy, tomado de Mateo, nos dice mucho más. La respuesta no es el resultado de racionalismos u opciones religiosas, sino gracia. Es Dios mismo quien nos ayuda a dar la respuesta adecuada, más adecuada que la de Pedro. Una respuesta bien la de Pedro, pero incompleta, insatisfactoria, como lo veremos sobre todo el próximo domingo. Él había dicho, nadie va al Padre si no es por mí. Y en San Juan dice, a los que lo recibieron, les concedió llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen por voluntad de varón, ni de la carne, ni de la sangre, sino que nacen de Dios. Llegar a descubrir quién es Él realmente será siempre una gracia de Dios. Responder a la pregunta acerca de Jesús adecuadamente será siempre una gracia. Por eso, ante la respuesta exacta pero incompleta de Pedro, Jesús le responde también, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre en el modo de hablar hebreo, ni la carne, ni la sangre, ningún hombre. Si tú has penetrado algo en este misterio, parte, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, te lo ha revelado mi Padre. No te lo ha revelado ningún hombre, y menos a ti, tan testarudo que eres. Te lo ha revelado mi Padre. También a nosotros será el Padre el que nos revele, el que nos manifieste, el que nos diga quién es Jesús. Responder pues a la pregunta acerca de Jesús adecuadamente será siempre una gracia. Es obvio que Jesús pregunta sobre su identidad como Hijo de Dios y por lo tanto como único Salvador del hombre. Tal vez nuestra respuesta, en la medida en que fuera exacta, sería una respuesta que nos dice que Él es nuestra vida.
que Él es nuestra salvación, que fuera de Él no tenemos ninguna otra posibilidad de vivir, de trascender nuestra vida, de llegar a ser plenamente todo aquello que Dios quiere que lleguemos a ser como hijos suyos. Descubrir en Él la palabra última y definitiva de Dios que compendia todas las palabras de Dios, todo. Eso sería, y de allí responderle con la vida. Y todavía no llegamos dijéramos al núcleo de eso. No es un profeta más en la línea de los profetas de Israel, Elías, Jeremías, el Bautista redivivo. En él se revela la plenitud de Dios, la gracia y la verdad. No el fundador de una nueva religión, de una nueva moral. Tampoco es un maestro de sabiduría como era la costumbre en la época, ni un milagrero, ni un curandero, un santo al estilo de los monjes de Qumran. No, en él se revela Dios como Dios mismo. Él es el Hijo de Dios, el que tenía que venir, el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no nos ha sido dado otro nombre por el que podamos ser salvos, dicen los Hechos de los Apóstoles. Es Cristo, que está por encima de todo. Entonces, responder a eso, o cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pues detrás de eso está esto y mucho más. Es más que Pedro se quedó corto todavía, que ese es el siguiente capítulo. La respuesta de Pedro es correcta, pero incompleta por la misma razón. Era imposible en esos momentos comprender exactamente todo el complejo, el misterio del Mesías, su persona. Siglos después se siguió trabajando todavía en la iglesia para definir su naturaleza humana y divina, la única persona. Tan sencillo y tan tremendo. Los concilios, los primeros concilios. Cristo no es una persona humana. Cristo es una persona divina. La segunda persona de la Trinidad que en el seno purísimo de la Virgen se hizo hombre. No estamos hablando de fundadores de religiones o filosofías de aquel tiempo o de antes que él, no. Estamos hablando de la palabra definitiva de Dios. Descubrir todo esto en aquel predicador ambulante rodeado de unos cuantos desarrapados no era por demás cosa fácil. Es más, humanamente era imposible. Jesús un día le dirá en el capítulo 6 de San Juan, por eso les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae a mí. Dirá en los evangelios sinópticos, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Es decir, ante Él no tenemos iniciativa. Ante Él lo que tenemos que hacer es acoger este misterio de revelación. Y Pedro da en el clavo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Está bien. Todo eso está bien. Pero Pedro no ha entendido bien, y aquí está el problema, donde van a crujir las amarras, no ha entendido bien, es el mesianismo. Jesús manda, después, la confesión de Pedro es Pedro confiesa a Jesús, Jesús le responde, haciendo de él, pues, su vicario, como lo decimos hoy. Como lo decimos hoy. Jesús, aquí reside la falta de Pedro. Pedro no alcanza a comprender el misterio de la cruz. Próximo domingo oiremos que Jesús le dice, porque de aquí para adelante Jesús empieza a hablar abiertamente de lo que le espera en Jerusalén y les dice, vamos a Jerusalén, y en Jerusalén va a pasar esto y esto y esto y esto. Dice Pedro, ¿cómo? Lo toma del brazo y lo aparta, así que lo apartó de la bola y le dijo, oye, a ti no te va a pasar eso nunca.
Y Jesús le dice a Pedro, retírate, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Jamás Pedro y jamás nosotros comprenderemos a las claras, por muchos tiempos, el Pablo de la carta a los Corintios, luchan por la imagen del crucificado. En ese hombre colgado y deshecho y colgado en una cruz está la salvación del mundo. Pablo dice, es una estupidez para los griegos y un escándalo para los judíos. No podemos aceptar eso. ¿Cómo que vamos a aceptar que la salvación del mundo está en ese despojo humano clavado en una cruz? Pedro no alcanza a comprender pues este misterio. No puede aceptar un Mesías, hijo del Dios vivo, clavado en una cruz. Jesús se apura a advertir a los suyos este lado oscuro de su vida, ya que por lo tanto guarden secreto de lo que Él es, de que Él es el Mesías, porque el Mesías esperado en su ambiente era un Mesías guerrero, era un Mesías victorioso, era un Mesías que habría de edificar los reinos poderosos o el reino poderoso de tiempo de David, de tiempo de Salomón. Esperaban eso, un Mesías sacerdote, profeta, rey, grandioso. Pero en aquel predicador ambulante, acompañado de unos cuantos y unas cuantas, porque andaban mujeres en su compañía siempre, no lo podrían. Solo después, muy al final, Pedro comprenderá que es discípulo de un condenado a muerte y que él habrá de seguirlo por el mismo camino. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, que es como una añadidura al Evangelio, hay un diálogo al final de los discípulos entre Pedro y Juan, y Jesús corta por lo sano la discusión y le dice a Pedro, ¿a ti qué te importa lo que pase allá? Y termina con estas palabras que a mí siempre me han estremecido. Jesús le dice, el resucitado, a Pedro, tú sígueme. Es todo. Lo demás, déjamelo a mí. Tú sígueme y sígueme por el camino tremendo por el que yo mismo habré de caminar. Tal vez habremos leído la obra Quo Vadis. Creo que hasta película cuando se hacía cine de ese tipo, buen cine, hoy también habrá poco, pero Quo Vadis, ¿a dónde vas? Una novela y pues después también cine, pero es una novela. Y se dice, es una novela, no es exacto, que Pedro ya en Roma, cuando siente pues otra vez la tempestad, también sale de Roma y saliendo de Roma, él se encuentra a Jesús, que va cargando la cruz, y le dice entonces las palabras en latín, Quo Vadis, ¿a dónde vas, Señor? Y él le responde, le dice, a Roma, a que me crucifiquen de nuevo. Según el novelista, Pedro le cae el 20 y se regresa para ser crucificado en Roma. Pedro tiene una relevancia indiscutible en el Colegio de los Apóstoles. Nuestro ingeniero Julio ha escrito un amplio libro sobre este tema que se llama Sobre esta piedra. Para su comodidad está en nuestra página del sitio web. Te lo saboreo un poquito apologético, está bien, pero muy bien documentado. Le he pasado más bibliografía y la ventaja de estar allí es que puede estarse corrigiendo y aumentando. Lo prologa un pastor pentecostés, pastor y teólogo, y convertido al catolicismo, y le prologa el libro aquí a nuestro ingeniero, porque además de ingeniero en sistemas,
pues es también teólogo y biblista. Ahí está el libro. Está a muy buen nivel de lectura para los católicos y para los no católicos también. Y a este Pedro es al que Jesús le dice, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno, los poderes del infierno, no van a poder contra ella. Nunca. Y a ti te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Texto que se lee como el texto del primado de Pedro, cuyo último sucesor se llama Francisco, como un factor de unidad. El análisis bíblico no puede ignorar la serie de metáforas con las que se designa a Pedro y su misión. Pedro, piedra, construcción, edificación sobre este cimiento visible y sólido. Los poderes del infierno no lo destruirán. Atar, desatar, son todas esas imágenes que forman un macizo teológico muy importante. Como vemos, es un complejo simbólico macizo que abona a la causa del primado. Los autores protestantes no lo toman muy en serio, alegando cuestiones de crítica textual. Así, los grandes comentaristas que yo utilizo mucho, luteranos, franceses o alemanes, como Pierre Bonnard, por ejemplo, obviamente no aceptan esto, se brincan este capítulo, este pedacito, alegando que no es original, que es una inserción posterior de la comunidad cristiana. Vamos a ver, como decimos en las discusiones filosóficas, concedo sin aceptar. Pero si hacia el año 80 las comunidades cristianas sienten y expresan la necesidad de un fundamento apostólico sólido que les preste unidad, pues está muy difícil que nosotros lo hagamos a un lado, porque aquí en Juárez tenemos 1000 denominaciones cristianas. ¿De dónde salen? ¿Cómo? Es un asunto serio. Los autores protestantes no lo aceptan. Aún así, en este texto podemos ver la fe y la vivencia de las más primitivas comunidades que sintieron la necesidad de una base apostólica para su fe. Y esto tiene un inmenso valor. Porque va a estar muy difícil que leyendo los evangelios digamos, estas son auténticas palabras de Jesús. Estas no son, estas sí. Uy, caray. Ahí entramos en un berenjenal del que no salimos. Es la escritura canónica, ahí está. Y los escritores inspirados, como el Mateo, ponen esto en su comunidad y sienten esa necesidad. Y esto tiene un valor muy grande. Se trata de un testimonio bastante anterior a Lutero y más valioso que su dolorosa y desgarradora aventura de Martín Lutero. Alguien tan impensable como Federico Nietzsche no trata, y él era hijo de pastor luterano, no trata nada bien a Lutero. Dice, en el tiempo de Lutero la iglesia ni siquiera estaba tan echada a perder como dice. Es más, era un momento esplendoroso, también en Alemania. Lutero tenía razón, dice Nietzsche, pero una razón muy pueblerina. Lo hace garras. Eso es. Cuando quitamos este fundamento, esta sucesión apostólica, Pedro, Lino, Cleto, Clemente,
Antes me lo sabía bastante, ya se me olvidaron los papas, hasta la actual. Ahí viene la sucesión. De la misma manera, es importante notar que una correcta interpretación que la unidad completa e íntimamente ligada es 16, 13, 28. La confesión de Pedro que termina con la imposición de silencio, el primer anuncio de la pasión, Pedro que no comprende ni acepta el mesianismo sufriente de Jesús y las condiciones del discipulado. Ese es el fragmento completo del texto que leemos hoy. Hoy agarramos un pedacito. Por lo tanto, es un fragmento el que hemos leído hoy. La amplitud es todo esto. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva concretamente? Ya en forma existencial nuestra. Pues hombre, la iglesia no es un subproducto del Evangelio. La iglesia brota del Evangelio. ¿Verdad? Jesús, ¿verdad? Y sobre todo en el Evangelio de Mateo, es la única que emplea la palabra eclesía, que significa la comunidad. Siempre va a estar ahí. Jesús funda una comunidad en la cual Él va a prolongar su acción salvadora, su presencia. Vayan por todo el mundo, termina Mateo. Mateo, el final de su Evangelio no lo cierra, lo deja abierto. Así como en nuestros pueblos pequeños y más antes, ciudades pequeñas, salía el camino real, se terminaba la ciudad y seguía el camino real hacia el frente. Órale. Así es el Evangelio de Mateo. Jesús le dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen, hagan discípulos míos a los pueblos, enséñenles, y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Esa es la comunidad que parte. La vemos en los Hechos de los Apóstoles, la vemos en las cartas de Pablo. Vemos a Pablo mismo tan independiente y como era él, ir a buscar a Pedro a Jerusalén para someter a Pedro lo que él estaba predicando. Dice Pablo, no vaya a ser que yo esté predicando algo que no está bien. Y fue 15 días estuve con Pedro en Jerusalén y no estaban platicando del clima. Eso espero. Esa es nuestra iglesia. Una iglesia que hoy mismo, como dice Papa Francisco, está bajo fuego. Bajo fuego. Es los únicos que no sabemos qué es nuestra iglesia somos nosotros, los católicos. La iglesia es el último bastión. Por eso todos los ataques van contra ella. Por eso ya tristemente en nuestra república hemos tenido 2 o 3 agresiones a las catedrales de movimientos, que ya sabemos qué movimientos son, pintura, obscenidades y profanaciones. Profanaciones no llega a profanación porque no llegan. La de Hermosillo, la de León. Esto es, ni se imaginan, ni nos imaginamos a qué nivel está esta lucha tremenda. Estaba escrito, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amemos a nuestra iglesia con humildad, sin triunfalismos. Lo mejor testimonio que podemos dar es haciéndonos presentes, haciendo presente el amor de Cristo a todos, también en nuestra circunstancia, como estamos hoy. Solidarios con nuestra iglesia en esta circunstancia, en todos los aspectos. Hay mucho que hacer. Y bueno, en el sitio web, a reserva de lo que después haga el ingeniero Julio, por lo pronto en el sitio web de la parroquia ustedes pueden encontrar y sobre esta piedra. Ahí hace un tratado más apologético, un poquito más largo, y la va a ir enriqueciendo más y más. Pidámosle al Señor, pues, y por su iglesia extendida por toda la redondez de la tierra, y para que sea verdaderamente testigo de su amor y de su presencia amorosa en medio de nosotros. Vamos ahora a profesar nuestra fe. Siempre le damos gracias a Dios por esta Eucaristía. Le pedimos que nos conceda amar y servir a su iglesia, entenderla así verdaderamente
nuestra comunidad de salvación, el sacramento universal de salvación, nadie le llama el concilio, para todos los pueblos. Ojalá que así nos sea por el ejemplo de quienes formamos esta comunidad. Que Dios perdone todos nuestros pecados, nuestras divisiones. Hay tanto que decir al respecto, pero ya lo habíamos dicho ahora que celebrábamos a San Bernardo Abad, ahora que lo celebrábamos, dijimos, a él le toca vivir lo que se llama la época de hierro del pontificado. Ahí sí, estaba feo. Y lo único que hizo él fue ser ese gran santo predicador por toda Europa, fundador de los monasterios benedictinos, 68 total en Europa, en fin, trabajar. En el tiempo de San Francisco de Asís, pues las cosas estaban casi peor, y San Francisco o San Bernardo no hicieron lo que Lutero, ¿verdad? Ni nada que se le parecía, no trabajaron por esa unidad. San Francisco de Asís no quiso ser sacerdote porque estaba muy desprestigiado el gremio, y además fue un laico así, hay que decirlo tranquilamente, ¿verdad? Pues ese era San Francisco de Asís. No, yo así me quedo, así estoy bien. Y a pocos años de su muerte ya había 30,000 franciscanos misioneros en el mundo, de entonces conocido. Esa es la pastoral vocacional auténtica, la santidad de estos hombres. Bueno, ¿qué más? Hay tanto que decir, pero decía Papa, bueno, yo en una conferencia tuve el cardenal Ratzinger, la historia de la Iglesia, dice, es ni el autor más genial de ciencia ficción hubiera podido inventarse nunca una historia como la historia de la Iglesia. Más que hay que echarse encima unos 200 tomos de autores muy buenos para ver a fondo qué cosa tan bella. Aquí estamos, aquí va a estar.